El Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo. Y vamos al capítulo 11. Y si gusta leer en voz alta junto conmigo, hágalo. Lo hacemos al mismo tiempo, al unísono. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 19 inclusive. Palabra de Dios. Y dice así la bendita y gloriosa palabra del Señor a su iglesia. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso a Jesús por esta palabra. ¡Palabra viva! ¡Aleluya! Si tuviéramos que dar una palabra, decir una palabra clave para todos estos versículos o este periodo de la historia, tendríamos que usar una palabra para ayudarnos a entenderlo. Tiempo. Una palabra para ayudarnos a pensar y a entender que Dios es un Dios que sabe moverse en los tiempos. Y para nosotros es muy sabio poder discernir, entender, captar, comprender el alcance de la obra de Dios conforme a los tiempos. Si hay algo que nos
hace maravillar. Es la sabiduría del Señor para saber encaminar su obra. Si hay algo que hemos enfatizado en variadas oportunidades, es que Dios no improvisa. Dios no improvisa. Y significa que Dios es un Dios de orden. Dios todo lo que hace lo sabe hacer en su momento oportuno. Por eso, si usted quiere ver cuánta sabiduría hay al reconocer los tiempos, vea el libro de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo, afirma el sabio escritor. Y así es con Jesús, porque lo hemos visto desde que comenzamos el Evangelio de Mateo. Los primeros capítulos habla del origen de Jesús, cómo comenzó su ministerio, para después enseguida afirmar lo que es una declaración de la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el Evangelio del Reino, los capítulos 5, 6 y 7. Tremendo, Mateo transcribe y pone ahí todo lo que Jesús estuvo diciendo a sus discípulos, porque les estuvo enseñando a ellos. Salir de los capítulos 5, 6 y 7, como mencioné, es entrar en el capítulo 8 y 9. ¿Por qué? Porque allí el maestro de maestros comienza a poner en práctica lecciones objetivas para que sus discípulos lo aprendieran, lo entendieran, captaran cómo el poder de la fe opera de distintas maneras. No hay una línea, una regla, no hay nada que pueda decir así tiene que ser. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y hace las cosas, pero bien, en orden. Entonces estaba mostrando a sus discípulos que el poder de la fe es grande, más allá de cómo el hombre quiera controlarla. Dejar el capítulo 8 y 9 es entrar en el capítulo 10, como hemos visto. Entonces el Señor llamó a sus discípulos, les dio autoridad, les dio instrucciones. ¿Para qué? Para que ellos supieran ser enviados. Y entonces ahí les advierte Jesús los contratiempos, las dificultades, porque hemos dicho que el periodo que vivió Jesús y sus discípulos previo a la cruz fueron los tiempos más oscuros de Israel, los tiempos más difíciles de incredulidad, de rebelión, de rechazar inclusive al mismo Mesías. Entonces el Señor le dice, miren, va a pasar esto y aquello y lo otro. Entonces preparándolos, pero dicen, pero no tengan problemas, ¿por qué? Porque si bien muchos van a reaccionar, aquellos que bien los atiendan a ustedes, que bien los reciban, van a recibir recompensa. ¿Por qué? Porque ustedes son enviados de mi parte. Entonces el Señor va paso tras paso, haciendo las cosas. Sobre un buen fundamento se edifica luego. Y eso es lo que hizo Jesús con sus discípulos. Tomó tiempo para enseñarles, hablarles la palabra, guiarlos, indicarles cómo la iglesia se tiene que mover en medio de las distintas realidades y circunstancias. Por eso el Evangelio de Mateo es un libro de precisión. Si uno presta atención, cuida los detalles, vela por ellos, se va a dar cuenta que Mateo captó tan bien todo el proceso de cómo el Señor trabajó con sus discípulos. Así lo hace también el Señor con nosotros. Entonces, para poder entrar y poder entender inclusive este pasaje y todo lo que va a venir después, déjenme mostrarles una imagen para poder saber que Dios es un Dios de orden. Dios se rige por leyes espirituales. Dios lo hace todo bien, ordenado. Entonces, hay tres cosas que podemos saber de cómo Dios trabajó con sus discípulos, cómo el Señor hizo con ellos. ¿Por qué? Hay tres tiempos. Bien los marcamos aquí porque Jesús dijo que Él vino a levantar obreros. Pedid al Señor de la mies que Él envíe obreros a su mies. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace el Señor con aquellos que son levantados como obreros? Muy bien, hay un llamado. Hay un llamado. Es el Señor que llama. Es el Señor que llama.
Pero a su vez, después de llamar, escoge. Es el Señor que escoge de aquellos a quienes llama. Y cuando el Señor escoge a aquellos a quienes ha llamado, entonces son enviados. Ahora, nadie es enviado sin ser escogido. Y nadie llega a ser escogido, retenido, conservado y listo para una acción si no es llamado. Entonces la palabra nos habla mucho del llamado. Es el Señor que llama. Eso está ya desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad misma. Porque en la persona del Hijo el Señor vino a llamar. Por causa del Hijo, por el Hijo y para el Hijo son todas las cosas. Entonces cuando el Señor llama es que Él sabe lo que quiere hacer con cada uno. Por eso cuando hablamos de llamado estamos hablando de identidad. Si hablamos de llamado tenemos que saber que el Señor nos da una clara identidad. Por eso dice en Apocalipsis que el Señor hasta tiene escrito un nuevo nombre para nosotros, para cada uno de nosotros. No lo sabemos. Un día nos va a revelar qué nombre tenemos de parte de Jesús. ¿Por qué? Porque es una identidad. Cuando respondemos al llamado del Señor, Él nos da una clara identidad. Es ahí donde podemos preguntarnos quién soy. Bueno, conforme a Dios, no conforme a la naturaleza humana, no conforme a las leyes humanas, no conforme a la identidad que el mundo nos ha dado, aquello que traemos de nuestra propia familia, la herencia familiar. No, ahora cuando el Señor nos llama y nos da una nueva identidad. ¡Qué tremendo que es eso! Ahora, ¿esa identidad qué significa? Que las cosas cambian. Nuestro origen ya no es natural. No proviene del vientre de nuestra madre, no de nuestros padres, sino que ahora venimos de Dios. ¿Por qué? Porque nos ha dado el Espíritu del Hijo. Esa identidad significa que hay que salir para entrar. Es como con Abraham. El Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Tenía un nombre, Abraham. Pero en el trato con Abraham, Dios le cambió el nombre. Y le dijo Abraham. ¿Por qué? Porque antes significaba padre enaltecido, sin hijos. Pero entonces el Señor cambió la identidad, padre de multitudes. Y tú y tu descendencia serán de bendición a todas las naciones. Claro, porque estaba profetizado que en el Hijo de la promesa vendría el Mesías. Y el Mesías vino para dar vida a todo el mundo. Entonces, hablar de llamado, hermano, tenemos que saber que es un comienzo nuevo, es un inicio nuevo. Las cosas hay que verlas desde la perspectiva divina, no desde la perspectiva humana. Bien, hay mucho para decir sobre estas tres aspectos de cómo Dios trata con nosotros, porque así lo hizo con sus discípulos. Ahora, detrás del llamado viene que Dios escoge, yo a este, yo los escojo. Ahora, pero Dios discrimina, dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, porque no todos están dispuestos a entrar en ese proceso. No todos están dispuestos a entrar en esa nueva vida, en esa nueva vocación con que fueron llamados. Eso es Efesios 4, puede leerlo ahí. Cuando el Señor escoge, es que nos estamos identificando con Él. Nos dio una identidad para poder identificarnos con Él, porque así como Él es, así somos nosotros. Entonces, detrás del llamado es necesario saber y entender que nos debemos identificar. Es una necesidad identificarnos con Él. Ahí viene la gran pregunta que podemos decir, ¿qué hago ahora? No qué debo hacer, qué tengo que hacer, cumplir con los deberes, hacer bien las tareas. No. Este es el misterio del Evangelio, esto es revelación. ¿Por qué? Porque si tenemos una clara identidad y ahora nos identificamos con Él, significa que ahora Dios ha puesto en nosotros el querer como el hacer, porque es su querer y hacer en nosotros.
Entonces comenzamos a actuar, a obrar, a movernos, a conducirnos conforme a como Él nos hizo. Entonces nos hizo aptos para toda buena obra. Nos hizo capaces, idóneos. No es que tenemos que lograrlo, no, tenemos que dejar que salga, que surja lo que hay en nosotros. Por eso la identificación con Jesús es saber lo que somos y cómo actuamos, cómo obramos. Entonces, ahí es donde es probada nuestra fe. Somos probados. ¿Para qué? Para que se manifieste la fe en nosotros. Entonces, cuando somos probados es para que seamos aprobados. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces el Señor le agrada. Él vino para aprobarnos lo que ahora Él ha hecho en nosotros. Entonces hay un tiempo para un llamado, para que Él escoja, y en tercer lugar, para ser enviados. Para ser enviados. Entonces cuando el Señor toma tiempo, es porque está pensando más allá. Él está sabiendo lo que sigue. Eso es lo que viene por delante. Entonces el Señor a todos nosotros nos ha enviado. Ahora eso no significa que uno tiene que salir e irse a otra provincia, que ahora que estamos, algunos y varios van a salir a las provincias, otros a las naciones. No está pensando solamente en el hecho de salir a la distancia, sino que también nosotros salimos al mundo. Estamos aquí en la presencia de Dios, en nuestra Jerusalén, pero Dios nos envía fuera, allá. ¿Para qué? Para que seamos lo que Él dice que somos. Y cuando Él nos envía, ¿qué significa? Que hay un compromiso de vida. Es donde la persona dice, no puedo, es más fuerte que yo. Como dijo Jeremías, no puedo apagar este fuego que me quema, que me consume por dentro. Pablo mismo dijo, deudor soy, me estoy comprometido de lleno con el Señor, aunque los demás no lo entiendan. Y le dijo a la iglesia de Corinto, yo los amo, aunque amándoos más, sí amado menos. ¿Por qué? Porque no lo entendían. Todo lo que el apóstol quería compartirles de parte de Dios. Ese es el compromiso de vida, donde uno está dispuesto a todo por amor de Jesús. Por eso ahí en ese compromiso es cuando surge, ¿cómo? El cómo, el dónde, Señor, lo que tú digas, ¿qué quieres que haga? Estoy dispuesto a todo ahora. Así fueron los discípulos. Así es como Dios trata con la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay un llamado, Dios escoge y el Señor envía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora eso es un privilegio, hermano, ser parte del reino de los cielos. Eso es algo que va más allá de nuestra comprensión. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Él sabe lo que hace con cada una de nuestras vidas. Nosotros tenemos que alinearnos con Él. Tenemos que captar el sentir de su corazón y dejar que Él haga lo que quiere con cada una de nuestras vidas. Ahora bien, ¿por qué decimos esto? Porque este versículo, el primer versículo del capítulo 11, dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos. Entonces, Mateo está diciendo, hasta aquí el Señor estuvo dando instrucciones. Por eso cuando terminó de dar estas instrucciones muy importantes para lo que venía, entonces hizo algo. Pero déjeme ir primero a la palabra instrucciones, que surge aquí en este versículo 11. La palabra instrucciones significa arreglar completamente. ¿Qué significa? Arreglar todo, que no falte nada, todo en su lugar, todo en su sitio, arreglar completamente. Instituir, Él es el soberano. Instituir. Prescribir. O sea que todo lo que tenemos que entender cuando Jesús dice que al terminar de dar instrucciones es que estaba poniendo en orden las cosas. Poniendo en orden.
Entonces tenemos que saber que el Señor no improvisa. El Señor no viene un día con una cosa y otro día viene con otra. No hay contradicciones en las cosas del Señor. Todo tiene su espacio, su lugar. Lo que pasa es que a veces el hombre se afana, se inquieta, demanda, quiere las cosas de una manera, todo rápido, todo instantáneo. Si no lo hace Dios así, es porque entonces... No, ¿por qué? Porque Él tiene su manera de hacerlo. ¿Quién puede decirle al Señor hacer las cosas como yo quiero? Entonces, si hay algo que estamos aprendiendo, es que el Señor todo lo hace en su tiempo. Y hay que entender los tiempos para alcanzar sabiduría. Entonces, saber que Dios hace las cosas a su manera. Y lo que Dios pide es que confiemos. Que confiemos en Él. Cuando se lleva adelante una obra, una construcción, se comienza haciendo algo que a algunos quizás les molesta. ¿Cómo van a romper tanto? Pero si no se pone buen fundamento, si no se hacen bien las cosas, ¿cómo se va a seguir edificando? Entonces, el que entiende de esto sabe que es necesario cierta inversión de dinero, cierta inversión de tiempo, de fuerza, y saber ubicar las cosas en su sitio. Entonces, hay que entender los planos, hay que manejarse con los planos y las medidas. ¿Por qué? Porque todo eso le da sentido a todo. No se puede hacer, me parece que voy a hacer esto ahora. ¿Y por qué haces esto? Porque me gustaría hacer algo así. Entonces, en la vida cristiana muchos se frustran. ¿Por qué? Porque toman iniciativa, hacen las cosas a su manera y después se frustran porque dicen, ¿por qué Dios no me bendijo? Y porque está fuera del plano. Estás edificando, no tenés que edificar. Estás haciendo algo que no es el tiempo. Pero a mí me gusta comenzar por el techo. Pero es mejor comenzar por el fundamento. Hola. Bueno. Ahora, hay que tener confianza a Jesús. Hay que tener confianza a Jesús. Cuando alguien instruye, humanamente estoy hablando, cuando alguien instruye, es que elaboró una idea, un plan de acción, una manera de proceder, una suma de recursos. Necesitó tiempo para estudiar y considerar lo que va a inculcarle a otros. Cuando alguien instruye es porque elaboró algo, procesó algo. Significa que tomó tiempo, inclusive para buscar opciones, como así también estar dispuesto a quitar o dejar de lado algunos aspectos para sumar otros nuevos. Estoy hablando en el nivel humano. Son decisiones importantes y necesarias. Entonces, ¿por qué todo esto? Así vamos trabajando, vamos procesando. El que instruye necesitó estar atento, abierto, para ver más allá, para ver el producto terminado. Y conforme a eso, encaminar todo. Y ayudar a que otros se encaminen de esa manera. Por eso produce nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque hay etapas que hay que ir completando. Hemos mencionado mucho el libro de Nehemías. Hay etapas que cumplir. Hay un proceso que llevar a cabo. Y lo mismo es en la obra del Señor. Así lo hizo Jesús con sus discípulos. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, claro, acabó una etapa, un momento, un proceso de instruirlos. Porque era necesario hacerlo eso. Ahora déjenme ir entonces a lo que sigue. Y dice, se fue de allí a enseñar. ¿A qué fue entonces? ¿Qué hizo Jesús?
después que dedicó tiempo, gracias, con sus discípulos, se fue a enseñar y a predicar. ¿Por qué? Porque era el momento para hacerlo. Ahora, es interesante observar lo que dice la Escritura en las ciudades de ellos. Terminó de instruir a sus discípulos y dice, bueno, ahora vengan conmigo. Ahora, ¿dónde fue Jesús? Y no fue una casualidad, no fue una decisión arbitraria, no me dijo, a ver, ¿para dónde? ¿Para el norte, para el sur? No. Él, porque tomó tiempo de instruirlos, de poner las cosas en su orden de vida. Entonces dijo, ahora yo voy para allá. Y Mateo tomó nota, supo bien lo que había pasado y lo que estaba pasando. Y se fue a las ciudades de ellos a predicar. ¿Por qué? Porque hay un principio, una ley. En una expresión como esta hay una ley espiritual y que Jesús dejó bien enseñado cuando Él fue a los cielos, antes de ir a los cielos. Dice la palabra, y usted lo puede encontrar ahí en el libro de los Hechos. En el capítulo 1, antes de ascender a los cielos, Jesús le dijo algo a sus discípulos. En el capítulo 1 de Hechos, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Me seréis testigos. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Dónde estaban ellos ahí? En ese momento estaban en Jerusalén. Y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Dónde más? En toda Judea, que va más allá de la tribu de Judá, porque era el reino de Judá que se había extendido. Entonces toda Judea abarcaba un territorio. En toda Judea, ¿dónde más? Fuera de Israel, en Samaria, los samaritanos. Entonces, Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, más allá, traspasando los límites de Israel, que era muy difícil porque ellos no querían tener relación con los samaritanos y los samaritanos con ellos. Enemigos. Pero sin embargo Jesús dijo, me van a ser testigos, ustedes van a ser testigos míos de mi poder por el Espíritu Santo y van a ser testigos aquí en Jerusalén. Comiencen aquí en casa. Y así fue, toda la ciudad fue llena del Evangelio, de la doctrina de Cristo. En Judea, en toda Judea, no una parte, en toda Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Hasta Ushuaia. Porque si usted va a Ushuaia, va a ver una ruta, un camino, va a llegar ahí y después de ahí, el mar. Y hay un cartel que dice el fin del mundo. Entonces hasta Argentina, ya está. ¿Hasta dónde dice? Hasta lo último de la tierra. Entonces Jesús es alguien que no improvisa, no dijo, a ver, ¿a dónde puedo ir? No. Terminó de instruirlos, de poner las cosas en orden, arreglar completamente todo lo que significa el Evangelio del Reino y ahora Él se fue a enseñar y a predicar en la ciudad de ellos, para que ellos entendieran que así hay que comenzar, así hay como avanzar en las cosas. Y por eso, esto es una muy buena palabra para la iglesia en esta etapa que estamos viviendo. He dicho que próximos años vamos a cumplir un periodo de tiempo aquí como pastores. 40 años ministrando, sirviendo aquí en esta iglesia. ¿Y qué es lo que ha hecho el Señor? Dándonos materiales y materiales y revelando verdades, secretos espirituales. Todo lo que es desde el comienzo de primeros pasos con los nuevos, la declaración de fe, la escuela de servicios ministeriales, de la cual estaba hablando el pastor Elvio, el ICSI y todos los departamentos o los grupos de trabajo que hay en la iglesia, todo ha sido una revelación de las Escrituras. Y hemos sido procesados por el Señor para poner todo en su lugar, en su justo sitio. En muchas de las áreas que están funcionando en la iglesia tenemos el instructivo, cómo funcionar, de qué hacer, de qué manera. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos un sistema de trabajo, que todos
hablemos la misma cosa, que todos nos comportemos de la misma manera, que hagamos las cosas como el Señor nos fue revelando, paso a paso, y estamos viendo los resultados. Ahora, es un tiempo de instrucción, por eso tenemos inclusive la escuela de misiones. ¿Por qué? Porque es un tiempo de instrucción. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo comenzar? Hay que comenzar por casa. Estamos mirando de alcanzar las provincias, porque hay que comenzar por casa, por Argentina. Entonces, Dios nos está diciendo, pero comiencen por casa. ¿Cuál es tu Jerusalén, iglesia? Vienes aquí, Lomas de Zamora. Bueno, hay que comenzar en nuestra Jerusalén. Hay que comenzar a servir aquí. ¿Por qué? Porque si esperamos resultados allá, en el norte, en el sur, en el oeste y en el este, hay que comenzar aquí. Hola. Entonces, ir más allá, provincia de Buenos Aires, las provincias de Argentina, y después Dios dirá dónde más. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dios es un Dios de orden, por eso toda la iglesia está siendo llamada. Cuando Dios llama, Él va escogiendo para una función, porque dice, cuando Él escoge es porque son funciones, tareas, y uno tiene que identificar con el Señor de la mies. Uno se tiene que identificar con el que vino a edificar a su iglesia. Se tiene que identificar con la piedra viva para ser nosotros piedras vivas que estamos puestos sobre ese gran cimiento que es Jesús. Entonces la iglesia se edifica sabiamente conforme a las leyes espirituales. Y eso es lo que estamos aprendiendo y Dios viene a instruirnos. ¿Para qué? Para poder enviarnos. Aquí, allá y más allá. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, qué bueno estar participando del reino de Dios. Sí, fuerte ese aplauso a Jesús. El camino es trazado por el Señor y tiene sentido. Hay sistemas para que las cosas salgan bien. Ya en el primeros pasos, ustedes saben muy bien, todo va ordenado. Las personas que vienen son recibidas, las anfitrionas, para poner un ejemplo. Ahí están las guías que los reciben 4 meses de una atención personalizada. Y después, ahí el primer día ya se está hablando de los ministerios como aquellos que son asesores espirituales para indicarles cómo funciona la iglesia. ¿Cómo van a ser parte de esta congregación del cuerpo de Cristo? Y así sucesivamente, y después viene todo lo demás, que ya sabemos. Entonces hay pasos, hay etapas. Y qué bueno, porque cuando nos ajustamos a lo que está establecido, entonces las cosas salen bien. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Ahora eso es lo que vamos a llevar afuera. Todo lo que está aquí, lo que entendemos de parte de Dios, porque nos ha sido revelado lo que es Sion, eso es lo que vamos a implantar fuera. Para que funcione lo que funciona acá. Gloria, no tenemos que innovar, a ver qué puedo hacer. ¿Me voy a parar en la punta de un árbol? No, ya está todo escrito. ¿Qué vas a hacer? Tenés que hacer lo que está escrito. Para eso los instructivos. ¿Cuánto dicen amén? Entonces lo primero bien hecho habilita las buenas obras que vienen después. Por eso el Señor Jesús fue a las ciudades de ellos. Vamos, yo voy a la ciudad de ustedes. Vamos a comenzar bien. Y entonces el Señor sabe hacer las cosas como Él quiere. Ahora, voy al versículo 12. No se aflija. Vamos bien. Si miro del versículo 2 al versículo 12, hay algo que está ahí presente. ¿Por qué? Porque me habla la palabra de Juan el Bautista. ¿Qué pasó con el Juan el Bautista? Juan el Bautista fue aquel, cuando vio a Jesús, lo señaló y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue una revelación.
una palabra profética. Y allí entonces Jesús vino y dijo, bautízame. No, como yo, para que se cumpla toda la ley, bautízame. Y cuando fue bautizado por Juan el Bautista y Jesús salió de las aguas, se oyó una voz y todos lo escucharon. Porque Dios dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Ese que salió del agua, porque Juan el Bautista lo bautizó. El Padre dijo estas palabras. Ahora, Jesús se fue de ahí y comenzó su ministerio. ¿Pero qué pasó con Juan el Bautista? Herodes lo tomó y lo puso en la cárcel. Y ya Juan el Bautista no pudo continuar con su ministerio que venía de tiempo. Ya varios años había estado ministrando como profeta de Dios. Entonces este versículo 2 nos habla que Juan, desde la cárcel, porque estaba ahí en la cárcel, le manda 2 discípulos. ¿Vieron? Siempre hay discípulos. Unos buenos líderes siempre tienen discípulos. Entonces le mandó 2 discípulos a preguntarle a Jesús. ¿Y qué pregunta que le hicieron? ¿Eres tú de parte de Juan, no? ¿Eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Entonces, cuando alguien lee así rápidamente ese versículo, dice, Juan, ¿qué le pasó? Ahora tiene dudas de Jesús. Ahora le entró el temor, diciendo, quizás me equivoqué. Entonces, ¿qué pasa con Jesús? No. De ninguna manera, porque Dios es un Dios de orden. Juan no titubeó, ni dudó, ni estaba dispuesto a negar a Jesús. ¿Pero por qué hace tales preguntas? Y porque tenía que cumplirse en él algo escrito. Y para que podamos entender lo que vamos a ver ahora, venga conmigo a Juan capítulo 5 y vamos a entender un secreto espiritual. Un secreto espiritual. Porque si usted viene ya al versículo 33, en Juan 5, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Ustedes saben que fueron a Juan a hablarle, a preguntarle y él dio testimonio de la verdad. Pero algo que parece que no es comprensible de un Jesús amoroso, dulce y que aprecia y valora a los suyos. Pero hay que entender lo que quiso decir Jesús. Porque Jesús en el versículo 34 dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Él estaba diciendo que Juan, un siervo como él, un profeta como Juan. Pero dice, yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. No entiendo, Señor. Hay un Juan que está dando la vida, le van a cortar la cabeza. Está en la cárcel. Y tú dices que él dio testimonio. Pero tú dices, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Qué orgulloso. No es así. Ahora Jesús dice, el testimonio que yo tengo y les voy a declarar a ustedes, es para que ustedes sean salvos. La salvación de ustedes depende del testimonio que yo tengo, dice Jesús. Hola. Acuérdese de este énfasis que hice. ¿Por qué? Porque enseguida Jesús habla de 3 testimonios que Él tiene. No de hombre alguno, que Él tiene. Primer testimonio, lo podemos mencionar, es en el versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Entonces está hablando del primer testimonio que Jesús tiene. ¿Cuál es el primer testimonio? Del Padre. Claro, o sea, hasta el mismo Juan oyó la voz de Dios, que dijo, este es mi Hijo amado. ¿Por qué? Porque Dios dio testimonio. Dios dio testimonio del Hijo. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Entonces, acuérdense bien, vamos por parte. El primer testimonio de Jesús fue el testimonio del
Padre. Si usted viene al versículo 39, Jesús le dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ustedes que están abiertos a las Escrituras, pero escudriñenla. ¿Y por qué hay que escudriñar bien las Escrituras? Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Hola. Segundo testimonio en la vida de Jesús, ¿cuál es? La palabra profética. ¿Cuál es? Las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque todo lo que los profetas dijeron se cumplió perfectamente. No hubo un solo aspecto de todo lo que se profetizó acerca del Mesías que no se cumpliera en la vida de Jesús. Hola. Entonces Jesús es el cumplimiento perfecto. Escrito está, escrito está, escrito está. Esa es la grandeza del Hijo. ¿Cuál es el segundo testimonio de Jesús? Las Sagradas Escrituras. Ténganlo en cuenta. Primer testimonio del Padre. Y Juan escuchó. Segundo testimonio, y como profeta sabía del Mesías, por eso pudo declarar, este es el Cristo, el Cordero de Dios. Ahora el tercer testimonio de Jesús. Venga conmigo a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Y ya en el versículo 30 había dicho, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Entonces, al que el Padre santificó, apartó para Él. Y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Entonces Jesús va al tercer testimonio. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. No me creáis. Me quiso corregir y yo la corregí. No me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, ¿qué dice Jesús? Creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en Él, y yo en el Padre. Por eso, volviendo otra vez a Juan capítulo 5, en el versículo 36, Jesús hace referencia a este tercer testimonio. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Hola, hola. Entonces Jesús tiene 3 testimonios que no son humanos. Yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mis testimonios son claros. El testimonio del Padre, el testimonio de las Sagradas Escrituras, la palabra profética más segura, la que hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, y el testimonio de las obras. Ahora Jesús se jugó la vida. Porque Jesús dijo, si yo no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero yo tengo el testimonio de las obras. Y esas obras dan testimonio que yo y el Padre somos uno y que el Padre me envió. Las obras dan testimonio de que la palabra profética se ha cumplido perfectamente en mí. Hola. Entonces Jesús puso énfasis en el testimonio de las obras. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Todo buen árbol da buenos frutos, pero todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado fuera. Jesús se jugó la vida al decir, pero miren las obras, porque estas son las obras de mi Padre. A través de mí, por el Espíritu Santo, como dio testimonio el apóstol
Pedro, diciendo que todo lo que hizo Jesús lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Entonces las obras de Jesús son las obras del Padre. Por eso Jesús dijo, yo no hago las cosas por mi propia cuenta. Yo no hablo siquiera por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, las obras del Padre son las obras del Hijo. Y por eso ahora la iglesia hace las mismas obras del Hijo. ¿Por qué? Porque son las obras del Padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso Jesús le dice a los discípulos de Juan, ahí en Mateo que estamos viendo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Por qué? Porque era importante para que se cumplieran los 3 testimonios en Juan. Faltaba el testimonio de las obras y por eso Jesús le dijo, vean bien esto, porque los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Hay un y bienaventurado. ¿Quién? Es el que no haya tropiezo en mí. Es el que no haya tropiezo en mí, dice Jesús. ¿Por qué? Porque tengo el testimonio del Padre. Tengo el testimonio de las Escrituras. Tengo el testimonio de las obras. Entonces, Jesús está diciendo, porque yo no quiero que nadie encuentre tropiezo en mí. Y aquel que no encuentra tropiezo en mí, eso es bienaventurado. Bienaventurado. Ahora yo le digo claramente, como iglesia tampoco recibimos testimonio de los hombres. Porque el Padre ha dado ya testimonio del Hijo. Efesios 1, Colosenses 3 y cuántos otros pasajes. Dios ha dado testimonio que Jesús es el Hijo y que al Hijo lo dio por cabeza de la iglesia. Y la iglesia tiene cabeza que es Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Hey! Hay un testimonio de Dios. Hay un testimonio en las Escrituras. ¿Por qué? Porque Jesús vino a edificar su iglesia. Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. El testimonio de las Escrituras es que el Señor vino a levantar, a edificar su iglesia y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia de Jesús. La iglesia es limpia, pura, perfecta, completa y cabal. No le falta nada a la iglesia, lo dice la palabra de Dios, que de su plenitud tomamos todos. Gracia y gracia sobre gracia. Si algo nos respalda, es lo que salió de la boca de Dios. La palabra profética, somos la iglesia de Jesús. Ahí hay el tercer testimonio. Por eso Jesús, ustedes me van a ser testigos, van a dar testimonio, porque hay un testimonio de ustedes. Porque mi poder se va a perfeccionar en ustedes. Y las obras que yo hago, ustedes también las harán. Entonces, la iglesia salió. ¿A qué? A que esté el testimonio de Dios en las obras. Si hay obra, no es porque somos capaces nosotros, suficientes, míreme a mí. No. Las obras son el testimonio de que somos uno con Jesús. Somos uno con Jesús. Entonces, miren las obras. ¿Hay resultado o no hay resultado? ¿Hay fruto o no hay fruto? De un ministerio, de un servicio a Dios. Entonces Dios quiere que seamos sabios y entendidos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bien. El que tiene oído para oír, oiga. Ahora, déjeme ir entonces, avanzar en este Mateo 10. Porque muchos podríamos decir más todavía. ¿Qué saliste a saber? ¿Qué saliste a saber? Dice Jesús. ¿Qué saliste a saber? 3 veces dice eso Jesús.
Y la última vez le dice, ¿saliste a ver a un profeta? Sí, yo le digo, sí, es un profeta, Juan. Y está escrito, porque está escrito que él vino a preparar camino al Mesías. Y entonces un versículo clave es el versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces esta palabra violentos puede identificarse o interpretarse indebidamente. Por eso dice, sí, ya les mostré. No es la violencia humana, eso es carne. Quien golpea, quien confronta es carne. La palabra violencia, dos palabras para identificar lo que significa esa palabra violencia en su original. La palabra que utilizó Mateo ahí, en griego significa, cuando utilizó la palabra violencia, fue la mejor manera de traducirla, significa forzador, enérgico. Entonces, dice que los violentos arrebatan el reino. ¿Por qué? Porque están forzando una situación. Porque son enérgicos, no son pasivos. Y bueno, si Dios quiere, Dios haga como quiera. No. Entonces, el Evangelio viene a despertar algo. Es activo el poder y la gracia de Dios es activa en nosotros. Por eso Pablo dijo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y no yo, sino la gracia de Dios para conmigo. Entonces, Pablo era un hombre que iba adelante, que forzaba una situación para que se manifestara el poder de Dios. Esos son los enérgicos, los intrépidos en la fe, que no se conforman a este mundo, que dicen el Evangelio del Reino vino a traer cambios en la vida. Yo vengo a traerte cambios a ti. Sonríe que Jesús te ama. Pero cambiar. ¿Por qué? Porque el poder de Dios viene a cambiarte. El poder de Dios viene. Por eso hay un versículo que Jesús dijo en Mateo 7:20. Ustedes lo pueden después leer. Cuando Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces hay que provocar esos frutos. Hay que ayudar a que los frutos estén presentes. Y si miran en Lucas 14:23, Jesús dijo, fuérzalos a entrar, hablando de las bodas, a las bodas, hablando del reino de Dios. Algunos dijeron, no tenemos tiempo, estamos ocupados, tenemos otros compromisos. Y el Señor dice, vayan por las calles, vayan por todos lados y fuércenlos a entrar. Fuércenlos a entrar, porque es el tiempo de fiesta, es el tiempo de agradar a Dios, es el tiempo de los cambios. Fuércenlos, no sean pasivos. Eso es lo que le dijo el rey a sus siervos. Fuércenlos a entrar. Eso es lo que es ser violento. ¿En qué sentido? En que hay que arrebatar el reino. Si no tienen el reino, se van al infierno. Si no reciben a Jesús, se van al infierno. Y no podemos decir, chao. ¿Qué va a hacer? Yo me voy al cielo. ¿Ustedes a dónde van? Bueno, cosa de ustedes. No. Porque algunos dicen, sí, tocaré el violín. Qué linda la sinfonía que tengo conmigo. Pero no, por eso Jesús vino en 3 años y medio. Sus obras dieron testimonio de quién era Él. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, hermano, es tiempo nuevo. Es tiempo de movilizarnos. Despertate tú, que duermes quizás. Si hay alguno dormido, avíseme. Le oramos. Si usted ve a alguno dormido, despiértelo, pero con la palabra de Dios. Bueno, muy bien. Ahora, yo quiero ir rápido, porque hay mucho acá, pero en los versículos 13 al final, hay algo que Jesús dice. ¿A quién compararé? ¿Con quiénes podré comparar a toda esta gente? Su pueblo judío. Entonces, sépanlo ustedes, mis discípulos, sepan a qué se van a enfrentar. ¿Cómo compararé a esta generación? ¿Con quién? ¿Cómo? Entonces les muestra algo diciéndole, aquellos que en las plazas le dicen a sus compañeros, os tocamos flauta,
y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Dos cosas distintas, ¿no? Una de fiesta y otra de luto. Entonces Jesús, haciendo uso de esa referencia, de ese ejemplo, dice, vino Juan el Bautista, ¿y qué pasó con Juan? Lo desestimaron, no lo reconocieron, no entendieron su mensaje. ¿Y por qué? Y porque vestía distinto que todo lo demás, con pieles, y vivía allá en el desierto y comía ciertas cosas, legumbres y otras. ¿Y ustedes qué dijeron de Juan el Bautista? Demonio tiene. ¿Por qué? Porque era una persona que no se comportaba como los demás. Yo podía poner un título a estos versículos. Porque Jesús habló y siguió diciendo, pero vino el Hijo del Hombre, que tuvo una túnica tan especial que los soldados al final en el Calvario se las disputaron a través de la suerte. ¿Por qué? Porque era buena. Pero Jesús, ¿qué dijeron de Jesús? Comilón. ¿Por qué? Porque sentaba a la mesa a comer. Bebedor de vino. ¡Ah! Bebedor de vino. Amigo de publicanos y de pecadores, porque se sentó junto con los publicanos. Ahí justamente Mateo fue uno de los publicanos. Entonces, ¿qué palabra yo podría poner a este pasaje? Disconformidad. Disconformidad. ¿Qué significa esta palabra disconformidad? Que no están de acuerdo con una decisión o no la admiten. Eso significa disconformidad. Nunca están conformes con nada. Con Juan el Bautista, blanco o negro. Y lo opuesto, Jesús. Ahora ni con uno ni con otro se conformaron. No estaban de acuerdo con los hechos de Dios. Llevándolo a nuestra realidad argentina. Me está dando el mate frío. Después le dan un mate. ¿Por qué me está dando el mate caliente? Ni frío ni caliente. Esos son los tibios. Entonces hay gente que está siempre mirando y observando y juzgando y creyendo que son capaces de determinar si algo está bien o está mal. Por eso Jesús en un momento dijo, ¿quién me ha puesto a mí por juez o partidor? Porque dijeron, Señor, arregla con esta familia, con mis hermanos. ¿Quién me ha puesto a mí por juez o partidor? Pero hay muchos que son así. Siempre están mirando la paja en el ojo ajeno, siempre están encontrando errores, nunca les satisface nadie, nunca están contentos, nunca están diciendo gracias, gracias, todo lo contrario, menos mal que me estás dando paso. Al fin te avivaste, ¿no es cierto? Que tengo que pasar y me diste... No, ¿por qué hay gente así? Déjeme decirlo. Yo no vuelvo a un negocio cuando alguien piensa que le estoy haciendo un favor en comprarle. ¿Cómo ¿qué quieres tú? ¿Vieron? Si usted va a un restaurante y toma. ¿Qué es eso, no? Estos días hemos apreciado tanto la gentileza de varias personas en distintas situaciones. ¿Con qué atención? Sin pedirle nada, venían y traían. Porque querían que nos sintiéramos cómodos, confortables. Para eso están. Pero hay quienes en la vida no tienen cara buena. Siempre están ahí con una cara dura, ¿no? Una cara fea. Como siempre exigiendo, reclamando. Ahora, hermanos, los que son disconformes, ténganlo presente. Nunca están de acuerdo con nada, especialmente cuando se hace algo para el Señor. No les interesa en absoluto. Si es para salvación, para vida eterna, para edificación. Porque los disconformes son carnales. Porque son los que juzgan. Porque no encuentran nada útil. Son los que están en contra, confrontan. Los disconformes no saben el significado de contentamiento.
No entienden eso de estar contentos, dando gracias a Dios. ¡Oh, qué bueno! No, todo lo contrario. Por eso los disconformes no dan frutos. Los disconformes nunca están pensando en dar frutos, resultados buenos. Algunos yo he dicho, me gustaría encontrarlo para decirle, vos que juzgás a este pastor, a este hombre de Dios. Hay cosas que algunos suben a YouTube con mensajes tan feos. Bueno, cuando tú hagas lo que hace él, entonces quizás te atrevas a hablar de él. Decime cuáles son tus frutos, decime cuáles son tus resultados. ¿Por qué te pones a juzgar a hombres de Dios? Hola, ¿se entiende? Entonces los disconformes son los que nunca le pega bien. Siempre están encontrando errores. Por eso déjeme ir a un pasaje para tirar abajo esa disconformidad. Vengan conmigo a Colosenses, la epístola de los Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Dice, y la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Eso es lo que Dios pide, que se hable, que se ministre, que se comparta palabra de Dios, que uno pueda hablar al otro, el otro al otro, y que a ver cuál es tu sentir de la palabra que se ha predicado, qué es lo que Dios está hablando a la iglesia, sacar y enseñar y exhortarse unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia, no con desgracia. Cantando con la gracia de Dios. ¿Cómo cantas? Las penas son de nosotros. Algunos cantan así, ven todo grave. Las vaquitas son ajenas, me las robaron. Pero deja de cantar canciones lúgubres. Canta con gracia al Señor, porque la palabra dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, ¿con qué? Con salmos. Los salmos tienen una característica, son palabras proféticas, especialmente del Mesías. E himnos. Hoy se cantó parte de un himno. Y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis. ¿Cuántos hacen muchas cosas en el día? No están muertos, por eso hacen. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, como dice, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si tú dices, pero qué bueno, gracias hermano, gracias hermana, eso es saludable, te hace bien a ti y le haces bien al otro. ¿Por qué? Porque se está expresando y se está mostrando el amor de Dios en ti. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso a Jesús entonces. Fíjense y les dejo ya con este último versículo de 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad. ¿Usted sabe cuál es la piedad? Cristo que vino en carne, etcétera, que está ahí en 1 Timoteo 3:16. Grande es la piedad, gran ganancia es la piedad, gran ganancia. ¿Cuántos quieren ganar mucho? Gran ganancia es la piedad, porque tiene que ver con el misterio de Cristo. ¿Acompañada de qué? ¿De qué esta ganancia tan grande de la piedad? Como dice, acompañada de contentamiento. ¿Acompañada de qué? De contentamiento. ¿Por qué? Porque estamos de fiesta con Jesús. Estamos de fiesta con Jesús. Estamos de fiesta con Jesús. Entonces estamos en fiesta porque estamos contentos. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hermano, ¿está contento? ¿Está contento? ¿Tiene contentamiento en su corazón? ¿Hay algo que está fluyendo? ¿Por qué? Porque el último versículo de Mateo, el pasaje que hemos visto, cuando Jesús dijo, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. La sabiduría es justificada por los hijos de Dios.
por ti. Ahí está la sabiduría de Dios. Ahí está. Dios quiere que a través tuyo, a través de tu contentamiento y manera de vivir, se manifieste y se revele la sabiduría de Dios. Y si a alguien le falta sabiduría, dice en Santiago capítulo 1, ahí en Santiago capítulo 1 dice, versículos 5 y 6, que aquel que tiene demanda de sabiduría, que pida a Dios, que Dios se lo da en abundancia sin reproche alguno. ¿Querés sabiduría? Yo te lo doy. ¿Para qué? Para que se manifieste la vida de Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Si están contentos con Jesús, dale un fuerte aplauso a Él. ¡Aleluya! ¡Póngase de pie!